Esta semana tomamos el último café con el doctor Alcañiz, es el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. Y precisamente, doctor Alcañiz, le quiero preguntar, desde la perspectiva del médico, ¿cuántos cafés son aconsejables a lo largo del día? Si se toma uno, mejor. Y ¿solo uno? Uno mejor. Dos está bien, pero tres ya, creo que uno está pasando ya las rayas, hoy que hablamos de tantas rayas rojas, pues estamos pasando. O sea que además también depende si uno, como se ha comentado, es hipertenso o no hipertenso, o tiene alguna patología gástrica, que también el café pues no es bueno para eso. Pero vamos, un café, dos cafés, pues... Hasta tres. Pero sí, depende, claro, de los casos. Es excesivo. Bueno, y el último en el Correo de Televisión. Lleva usted 3 años, ¿no? 3 años casi como, sí, como prácticamente va a ser los 3 años ya, sí. ¿Qué tal la experiencia de este tiempo? Hombre, la experiencia es fascinante, o sea que realmente es buena. Yo tengo un equipo magnífico, donde desde el principio repartimos las responsabilidades. Cada uno pues en su área pues tiene su autonomía para eso, luego para decisiones importantes se consensúan y entonces la única manera de llevar un colegio que tiene 10.000 colegiados. 10.000 colegiados. Que antes me he equivocado, yo he dicho 1.000, pero 1.000 son los últimos que hemos captado en la nueva colegiación obligatoria, que eso lo hemos conseguido. Y se va a conseguir otra cosa importante, que está trabajando el Consejo Andaluz, que son la reunión de todos los colegios médicos, que es que el médico se considere como una autoridad. Por lo tanto, es igual que si entonces hay una agresión, no es lo mismo una agresión entre dos personas particulares que agredir, por ejemplo, a un policía o agredir a una autoridad. Entonces, eso pues creo que va a ser importante para controlar un poco el tema de las agresiones. Con el doctor Alcañiz, presidente del Colegio de Médicos, tomamos esta semana el último café, el último café del día. Buenas noches. Aprovecho que voy a tomar el último café con el presidente del Colegio de Médicos para saber, doctor Alcañiz, buenas noches. Buenas noches. Si el café es bueno, es malo, si nos pone a tono, si nos perjudica, ¿qué me puede decir? Bueno, el café tiene varios significados. Es bueno por si te tiene que tonificar, como muy bien has dicho antes, porque tiene cafeína que te estimula. Sin embargo, para determinados pacientes que tienen, por ejemplo, son hipertensos, que tienen la tensión alta, pues no es bueno. Es de las primeras cosas que se le evita, porque precisamente la cafeína lo que hace es estimularte y provocarte aumentar la hipertensión. Pero es que la gente se cree también, al hilo, que el té, no tomo café, pero tomo té. Y entonces resulta, ¿no?, que el té tiene más teína y entonces es más tonificante aún que el café. ¿Usted cuántos cafés toma al día, doctor? Uno nada más, y con leche por la mañana, y muy temprano. Pues le agradezco que esta noche tome conmigo el último de este día. Así va a ser. Muchas gracias. Bueno, lo bueno es que la suya, doctor Alcañiz, sigue siendo la profesión mejor valorada por los españoles. Siempre en las clasificaciones, ¿cuáles son las profesiones más valoradas? Siempre encabeza los médicos. Eso debe alegrar, pero también comprometer. Evidentemente. Evidentemente. O sea que es una gran responsabilidad. Gran responsabilidad que a lo largo de la profesión y a lo largo de nuestra carrera tenemos que empezar a asimilar lo que vamos a ser. Porque dependiendo de nuestra actitud y de nuestra profesionalidad,
pues entonces van a depender los resultados de muchos pacientes. O sea que es importantísimo tener un sentido muy crítico con uno mismo de la responsabilidad que nosotros tenemos, tanto individual como colectiva, porque hoy en día la medicina individualizada prácticamente pues no sirve. Es medicina en equipo, es medicina multidisciplinar, donde se reúnen distintos grupos, distintos especialistas para abordar un tema y se trata en su conjunto. Y eso, evidentemente, es lo que facilita los buenos resultados. Usted, doctor Alcañiz, ¿siempre quiso ser médico? Usted es de Valencia, ¿no? Usted nació En Burjasot, Valencia. Burjasot. Burjasot. ¿Y siempre quiso ser médico? Pues le voy a contar una anécdota. Yo soy médico, yo quería ser industrial como mi padre. Y entonces desde pequeño, nosotros somos 5 hermanos, desde pequeño mi padre decía, este será médico, el chiquet será meche, que es en valenciano. Y bueno, eso se fue, como dice, rodando la bola y hasta que llegué. Y luego obtuve una que me metieron en una red mi hermano. Luego mi hermano me dijo, que es 13 años mayor que yo, cuando apruebes la primera asignatura de la carrera te compraré la moto que más te guste. ¿Y se la compró? Hombre, evidentemente que me la compró. ¿Y por qué, bien, usted toma ya la decisión de ser médico, ¿por qué su especialidad? Que, por cierto, no sé si es anestesiólogo o anestesista. Anestesiólogo. Esa es la palabra correcta. La palabra correcta porque es una especialidad con ciencia igual que es traumatólogo, ginecólogo, o sea que es anestesiólogo y la especialidad es anestesiología y reanimación. Y últimamente se ha añadido una parcela importantísima que es y tratamiento del dolor. O sea que nuestra especialidad se compone de 3 patas, por decirlo de alguna manera, perfectamente definidas. La anestesiología, que es la anestesiología quirúrgica, que es para realizar las intervenciones, la reanimación, que es el posoperatorio inmediato, y luego está el tratamiento del dolor. Esa es actualmente nuestra especialidad que se ha abierto muchísimo en los últimos años. ¿Y me puede usted explicar qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en nuestro organismo cuando se nos aplica la anestesia? ¿Qué es lo que pasa para que quedemos fritos, doctor Alcañiz? Pues hay, en términos clásicos, está la hipnosis, que es el sueño, que te provoca el sueño. Después está la protección neurovegetativa, que es la que bloquea esos estímulos nocivos, como puede ser, por ejemplo, una taquicardia, por una parte, o, por ejemplo, puede ser una bradicardia importante que llegaría a una parada cardíaca si no se resolviera. O sea, y luego es la relajación. O sea que, por lo tanto, la anestesia es la supresión del dolor, la hipnosis, la protección neurovegetativa del sistema vegetativo, que es por el que el corazón tiene autonomía y es por lo que nosotros comemos y entonces pues el tránsito intestinal, o sea que son aquellas facetas del organismo que son autónomas y luego nosotros tenemos que bloquearlas, tenemos que protegerlas. Y luego la relajación, porque si hay que intervenir sobre zonas muy profundas, como por ejemplo vamos a poner de estómago, de páncreas, entonces tiene que estar el individuo muy relajado para poder llegar ahí. Y entonces eso se hace mediante bloqueadores neuromusculares. Pero la anestesia, doctor Alcañiz, tiene un efecto casi instantáneo. La última vez que yo pasé por el quirófano, me preguntó pues una compañera suya cuál era mi profesión. Dije periodista y hasta ahí hemos llegado. Y se ha acabado. Hoy en día... No hubo más conversación. Sí, es que eso es la parte primera de la anestesia, que es la inducción. Es la que te provoca el sueño inmediatamente. Y son hipnóticos muy potentes.
muy potentes y además extraordinarios porque se metabolizan, se eliminan rápidamente, pero entonces tienen de un efecto extraordinario. De hecho, hoy en día, que está en boga y además se está potenciando muchísimo, es la cirugía ambulatoria. ¿Qué quiere decir la cirugía ambulatoria? Pues aquella persona que va, se interviene y a las 2 o 3 horas o 6 horas se va de alta. Y para eso tenemos que utilizar medicamentos que en ese tiempo se hayan eliminado y metabolizado. No era como antes. Yo estuve en el escenario donde se utilizaba éter. Me siento afortunado. ¿Ah, sí? Yo he anestesiado con éter durante mucho tiempo. Y además te impregnabas, estabas en quirófano y te impregnabas. Y cuando llegabas a tu casa, cuando ibas en el autobús, entonces yo iba en el autobús, pues la gente te miraba con el olor a éter y la gente decía, a ver si nos va aquí a hacer alguna cosa. O sea que... Tengo una duda que le planteo. Cuando uno ha de pasar por el quirófano, se nos somete a eso que se llaman las pruebas de la preanestesia. Bueno, imagine que las pruebas dicen, no, a esta persona, a esta señora, a este señor, no se le puede operar, pero la operación es necesaria para la vida de ese enfermo. ¿Qué se hace en ese caso? Qué pregunta más interesante. El objetivo del estudio preanestésico, de los cuales el hospital nuestro, Virgen Macarena, fue pionero en que todos los enfermos que iban a ser intervenidos se realizaba su estudio preanestésico, que no es ni más ni menos estudiar el estado físico del paciente y ver si hay algún problema, como por ejemplo puede ser una bronquitis aguda y está provocando una insuficiencia respiratoria. Entonces, si se puede demorar la intervención, pues entonces se prepara, se trata esa broncopatía, esa bronquitis, esa insuficiencia respiratoria y el enfermo va ya con unas condiciones para intervenirse. Pero ¿qué pasa cuando es vital y no se puede demorar? Claro. Pues entonces nos tenemos que jugar el tipo todos, porque si hay un vaso que está sangrando y está sangrando interiormente y si no se corta la hemorragia, pues se desangrará y posiblemente pues haya un exitus, que es una muerte, pues entonces tendremos que anestesiar con aquello que menos le perjudica, con aquello que menos le interfiere. Y para eso hoy en día tenemos lo que son las aplicaciones regionales, locorregionales. O sea que no todos los pacientes que se intervienen quirúrgicamente se anestesian, sino que también se hacen con bloqueos nerviosos. Ajá. Y entonces si podemos derivarlo a un bloqueo nervioso, pues entonces evitamos ese problema respiratorio. Y si no, pues nos tenemos que jugar el tipo y procurar hacerlo y tratar a su vez todos los inconvenientes que va a tener una anestesia general. Usted es presidente de una institución con más de 100 años de historia. El Colegio de Médicos se creó en 1895 y usted hace, doctor Alcañiz, hace prácticamente 3 años, camino de 3 años, sí, que llegó a la presidencia. Una de sus grandes preocupaciones es el intrusismo y la agresión a los médicos. Fíjese que también en mi mundo, en mi profesión, el intrusismo es un problema serio, pero a diferencia entre los médicos, que un intruso haga un programa de televisión, lo único que puede acarrear es que el programa sea un churro y no lo vea nadie. Una noticia mala. Pero en su caso, doctor Alcañiz, estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Sí, efectivamente, el intrusismo es una de las preocupaciones que siempre tiene, pero afortunadamente cada vez hay menos intrusismo. ¿Por qué? Porque los colegios profesionales están abriendo los registros, es decir, que procuran que todo esto viene con que hemos conseguido la colegiación obligatoria, cosa que es importantísimo. Por lo tanto, ya controlamos el número de médicos con la especialidad que tiene. Y entonces hacemos un registro específico y ese registro está a disposición de todo el consumidor, de todo el paciente. Y nosotros no nos cansamos de decir
que antes de que una persona vaya a un médico que no tiene, o a un centro médico, lo que tiene que es informarse. No hay por qué no informarse. Y entonces, si vas a informarte al colegio médico, pues te dirán que efectivamente es médico, que está colegiado y que tiene tal especialidad. Entonces, el intrusismo antes era mucho más, pero de vez en cuando hay gente que se cuela, que vienen con las importaciones, estos de médicos que vienen de Sudamérica, que esos meten unos goles tremendos. Pero vamos, hasta la medicina oficial. Han habido casos de médicos que han estado años ejerciendo y luego cuando se ha visto, se averigua, no eran ni médicos. Y sin embargo, pues han estado ahí defendiéndose como han podido, pero qué duda cabe que hoy en día cada vez el intrusismo es menor. Afortunadamente. Afortunadamente para el paciente. Y las agresiones, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se está perdiendo el respeto al médico, doctor Alcañiz? Porque a mí me parece que también es un problema grave el de las agresiones, ¿no? Importantísimo también. Se está perdiendo el miedo y el respeto igual que en la sociedad a todo el mundo. Y eso es una de las asignaturas que se debía de potenciar desde que somos niños e ingresamos en los primeros cursos. La asignatura del respeto. El respeto. Antes el médico era respetado porque era la persona igual que lo era el sacerdote o igual que era el farmacéutico en un pueblo. Hoy en día se ha perdido el respeto, y se ha perdido el respeto en general en la sociedad. Y entonces, pues, además está inducido muchas veces, porque a veces se dicen, no, esto es tuyo, tú vas al hospital, vas a una consulta y esto es tuyo, tú eres el que tienes aquí, porque tú eres el que le estás pagando al médico y tú eres lo que es, y eso es demagogia pura. Entonces, el respeto es fundamental, pero también el respeto tiene que sabérselo ganar el profesional. Y el profesional tiene que saberse ganar el respeto escuchando al paciente, manteniéndole su sitio y no, por ejemplo, abusando. Si tú ves que cuando te llega un paciente, el más desfavorecido en ese sentido, con más cariño hay que tratarlo todavía. Y entonces eso es lo que verdaderamente tú te estás ganando el respeto del paciente. Eso es importantísimo. Y escuchar a esto. Y eso es uno de los grandes problemas que tiene nuestra profesión, el tiempo que tenemos. Hay una gran presión asistencial y entonces se creó la plataforma de 10 minutos. Se pedía que cada paciente, el médico, tuviera tiempo 10 minutos. Es que si tienes menos tiempo, no te da tiempo ni siquiera a escucharlo, no digamos ya a explorarlo. Pero yo creo, doctor Alcañiz, que eso no se está respetando. En las consultas, en los ambulatorios, cuando vamos a lo que entendemos todos como nuestro médico de cabecera, 3, 5 minutos. Eso, efectivamente. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene el médico. Tiene eso y el no tener la continuidad de tener tu médico de cabecera siempre igual, porque ya te conoce. Y eso es fundamental. Y si tú llegas a tu médico de cabecera, a tu ambulatorio, y ves uno que además hay 60 esperando y tiene que ir con prisa porque se le termina su horario y tiene que pasar otro especialista allí, pues va con prisa. Y si mañana hay uno y la semana que viene hay otro que tiene que empezar y la otra semana hay otro, ¿cuál es el problema ahí? Pues el problema viene el enfado del paciente. Claro. Y no digamos nada cuando te cambian de médico sin previo aviso. Efectivamente. Cuando vas un día a pedir hora para tu médico y en el papelito te dan un nombre que no conoces nada. Que no tienes sintonía, no has sintonizado. Sí. Bueno, y que los enfermeros puedan recetar medicamentos es una manera de agilizar las cosas. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo lo veo que ese es un problema que está ahí en candelero ahora mismo, ¿no? Pero vamos, aquí en Andalucía, porque este nuevo decreto que se está trabajando en él, en Andalucía llevamos así mucho tiempo, o sea que las consultas de enfermería tienen un sitio y están con determinados medicamentos que lo pueden hacer. El papel de la enfermería es fundamental, es fundamental.
en los hospitales, en los quirófanos, en las salas de unidades de cuidados intensivos, en las consultas, en los policlínicos, es fundamental. Y son gente que cada día están más preparados. Hay que tener en cuenta que posiblemente la carrera de enfermería, la licenciatura, es de las notas más altas que se exigen. Por lo tanto, la gente que hace hoy en día enfermería, pues son gente de una gran inteligencia y de una gran formación. Entonces, por lo tanto, pues hay un campo donde hay una serie de medicamentos, una serie de curas, una serie de actuaciones que las pueden hacer ellos perfectamente. En Andalucía se está desarrollando desde hace muchos años y se está conviviendo perfectamente. Lo que pasa es que mucho cuidado, mucho cuidado a la hora de recetar un medicamento que no esté bien diagnosticado, porque ese es el problema, porque la responsabilidad cae sobre ti, porque aquí el problema es diagnosticar. Claro. Y una vez que tienes el diagnóstico, hacer la indicación correcta, claro, del tratamiento, bien sea tratamiento médico o bien sea tratamiento quirúrgico o médico quirúrgico, como queramos, el que necesita el paciente. El secreto, el éxito, es diagnosticar bien y tratar correctamente. ¿Sabe? Claro que lo sabe. Está muy extendida la idea de que ustedes, los médicos, ganan mucho. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Yo, si no tengo aquí la nómina, pero si no, me la debía de haber traído para enseñarlo, porque eso, el médico gana dinero a expensas, cuando gana dinero, a expensas de horas de trabajo, a base de guardias. Guardias en Semana Santa, en feria, en Navidad, Nochebuena, Nochevieja, haciendo guardia. Nosotros cuando empezamos a hacer guardia nos pagábamos menos que a las limpiadoras, y con esto no estoy descalificando a nadie. Yo he hecho guardia en el hospital que he cobrado la hora menos que quien estaba en los servicios de limpieza. Yo no quiero decir nada, yo quiero decir que ellos tienen derecho a ganar todo lo que sea. Yo digo la responsabilidad nuestra. El médico, los sueldos nuestros son los peores que hay en Europa. Incluso en España, los sueldos de Andalucía son los más bajos que hay en España. Concretamente, en los países del País Vasco, el País Valenciano, todos estos ganan más dinero que en Andalucía, desgraciadamente. Y estamos mal pagados. ¿Usted sabe cuánto gana un médico especialista que es adjunto, que ha hecho una especialidad con una oposición de las más duras que hay, que es la oposición de médicos internos y residentes, para conseguir una especialidad y después hacer unas oposiciones para ganar una plaza de oficial? Si no tienes exclusividad y no tienes eso, pues puedes ganar 1.000 y pico euros, no gana más dinero, o 1.500 euros. Estoy pensando, doctor Argañiz, también en quienes ni eso. Es decir, estoy pensando en tantos médicos, en tantos profesionales con talento que se tienen que ir, se tienen que marchar de España a trabajar. Eso sí es un drama, ¿eh? Un drama, porque además, primero, la sanidad española es una sanidad de las mejores del mundo, partiendo de esa base. Los profesionales son profesionales demandados por toda Europa a nivel internacional. ¿Por qué? Porque son profesionales perfectamente formados para que Alemania, para que Inglaterra y para que Estados Unidos estén deseando que médicos españoles especialistas vayan, por algo será, por algo será. Y entonces la formación nuestra es increíble, pero qué paradoja tan grande. El dinero que vale formar a un médico desde que empieza en el bachiller, después continúa la carrera, la formación, después viene la especialidad, la inversión que se ha hecho con ese profesional, y ahora se marcha. Y tal, Portugal, que lo tenemos aquí, han sido muy inteligentes. En Portugal dijeron, ¿qué es más barato? Pues lo más barato es pagarles un 30% o un 40% más
y traer a los médicos formados y no nos cuestan dinero. Y eso es lo que pasa. Médicos, lo tengo aquí anotado, médicos, arquitectos e ingenieros son los que Más demandados están. Los que más emigran, los jóvenes españoles que más buscan trabajo fuera de España. Fuera de España. Bueno, esta última pregunta que le quiero hacer, doctor Alcañiz, es muy importante. Además, se lo quiero decir sin ironía, lo de la importancia. Porque en su momento alarmó. Y además sé que es algo que a usted le gusta mucho. El jamón. Mucho. El jamón. Claro, la OMS dijo, hay que tener cuidado con el jamón porque pertenece al grupo de las carnes procesadas que podrían provocar cáncer de colon. Hombre, doctor Alcañiz, lo de fumar lo entiendo, pero que nos quiten el jamón. No, es que eso es un error. ¿Quiten el jamón? Es que eso es un error y una mala interpretación. Las carnes procesadas, por ejemplo, no es el jamón, son las salchichas, son las hamburguesas, son todo eso. El jamón no está procesado, el jamón... el otro día, el doctor Carlos Infantes, enorme, prestigioso cirujano cardiovascular, sí, pues dio una conferencia en la parte de, creo que fue de Constantina, porque había ahí en la sierra hay una feria a veces de chacina y todo eso, y él fue y dio una conferencia muy buena sobre las virtudes del jamón, porque el jamón tiene muchísimas virtudes, muchos oligoelementos necesarios para el organismo, aparte de que desde el punto de vista de degustación pocos alimentos hay que le puedan superar, ¿no? O sea, que los de la OMS comen poco jamón. Pero muy poquito jamón. Yo traje a 2 profesores coreanos para una clínica, de las primeras clínicas de acupuntura que se hicieron en Sevilla. La monté yo con otro compañero y me fui a Corea y me traje 2 profesores de la Universidad de Corea, acupuntores. Y entonces la consulta estaba ya en República Argentina y abajo había un bar que se llamaba La Loncha, que lo único que hacía era vender jamón. Y al principio pasaban por allí y miraban así, y no sé, cuando probaron el jamón no salían del bar. O sea que quien prueba el jamón le gusta. Eso está claro. Y además, yo creo que este es el mensaje, y insisto, me interesa muchísimo que lo diga aquí el presidente del Colegio de Médicos, y el jamón es bueno para la salud. Perfecto, siempre que no se abuse. Los medicamentos... Como todo en la vida. El gran problema es el abuso, pero que el jamón es bueno, magnífico. Y comido, tomado, yo soy un buen consumidor de jamón. Es que lo sé, por eso se lo he preguntado. Sí. Por eso se lo he preguntado. Me gastan la broma cuando vamos a algún sitio y le dicen a eso, y que tenga buen corte, porque claro, no es lo mismo cogerlo por la parte de la pechuga y bueno, que cogerlo por la parte de atrás, que está bastante más seco y no tiene nada que ver. Le veo hecho un experto, ¿eh? Sí, y seguro que a usted también le gusta el jamón. No, sin duda, no, a mí también, pero quería una opinión autorizada como la suya para poder seguir comiendo jamón sin problemas. Le agradezco mucho, doctor Alcañiz, que haya venido a tomar este último café del día conmigo. Ha sido de verdad un placer, un abrazo para todos los médicos de Sevilla. Muchísimas gracias. Pues nada, ha sido un honor, el placer es nuestro y en nombre de toda mi junta directiva y en nombre de nuestra colegiación tenemos que daros las gracias a los medios informativos porque son fundamentales para nosotros. Son fundamentales sobre todo cuando hay rigor en la información, porque ese es otro de los grandes problemas que hay, el rigor en las actuaciones. Y entonces, pues, esto pues, es una prueba evidente de que hay rigor en vuestro trabajo, hay rigor en vuestra información, y yo lo agradezco en nombre de toda mi colegiación, que actualmente en Sevilla somos 1000 colegiados los que tiene Sevilla. Muchas gracias, señor presidente. Presidente del Colegio de Médicos, con el doctor Alcañiz hemos tomado, y también con ustedes, el último café. Hasta la semana que viene.